Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Con el escritor y periodista John Saldarriaga vamos a tratar alrededor de una de sus ya considerable cantidad de obras escritas. Y no solamente en el sentido de la cantidad o lo que determina la cantidad, sino también la excesiva tarea concentrada, concernida, que realiza en todo momento de esta creación continua. Yo podría hablar de él como quien hace siempre o está siempre en creación, siempre está formando sus mundos, haciendo esos mundos que le son inherentes e inmanentes a su vida. Como una relación inexcindible entonces entre la vida y la literatura. Hablaremos del libro Primero estaba el hielo, publicado en este año 2025. John, ¿cómo se fue concibiendo este libro de Primero estaba el hielo y por qué lo titulaste Primero estaba el hielo? Bueno, muchas gracias, Oscar. Pues Primero estaba el hielo surgió de una manera como casi siempre aleatoria o como casual. Él, por una parte, había entendido o tengo entendido desde siempre que la realidad y la fantasía no son puras una y la otra, sino que son mezcladas y no son solamente frases que uno dice que hay más realidad en la fantasía o más fantasía en la realidad, sino que eso es efectivo, eso es cierto. Siempre en la fantasía aparecen asuntos que son totalmente racionales o explicables y viceversa. La realidad, la cotidianidad está llena de asuntos insólitos y no son excepcionales, son permanentes. La excepción, mejor dicho, es la regla en la vida. ¿Y por qué tras esas indicaciones que nos haces, donde nos muestras la consistencia y coherencia de tu tarea, llamaste el libro Primero estaba el hielo? ¿A qué se debió? ¿Qué momento se te mostró, se te reveló a ti que el libro debía llamarse como uno de los cuentos que forman la estructura del libro? Ese cuento, Primero estaba el hielo, es anterior al resto de los relatos que conforman este volumen y surgió de varias maneras. Uno, por esa sensación de que esta época que nos ha tocado vivir tiene una impresionante cara de final que es como casi innegable. Uno no ha vivido finales de la existencia del mundo, pero intuye como que hay tantas situaciones que así lo evidencian, que esto parece un fin, que esa como será una preocupación despreocupada de lo que esto pueda significar. He pensado mucho en eso del calentamiento global, el cambio climático y sobre todo me aterran mucho esos terrones de hielo que vienen flotando desde los polos y van llegando como a la mitad del planeta donde todo es caliente. Y para acabar de ajustar en un sueño, de esos sueños deliciosos que son como de la fiebre, porque soñar pues es una de las labores o de las actividades fundamentales y maravillosas que tenemos los humanos. Yo tengo un amigo que me dice que si soñamos es para contar lo que uno sueña y él tiene técnicas para recordar al otro día qué fue lo que soñó. Bueno, el asunto es que ese señor me despertó, muy apropiado el verbo, me despertó la fascinación por lo del sueño hace mucho tiempo y disfruto cuando esos eventuales, son muy raros los sueños de fiebre, porque
uno es como entre dormido y no dormido del todo, y sin embargo está viendo unos asuntos que uno podría decir son absurdos. Y a veces tiene como una pequeña conexión con la realidad, con lo que está pasando, pero vuelve y se sumerge en ese sueño y tiene la cualidad de que sigue donde iba, no se le pierde como el hilo de la historia, y esa cosa tenebrosa que puede ocurrir en ese descongelamiento y llegada del hielo al centro del planeta, a la parte caliente, la vi como incluso la manera como los habitantes escapan ascendiendo por una biblioteca, pues una cosa absolutamente extraña, y la parte de arriba de la biblioteca daba con la cima de una montaña. Entonces, como una de los mandamientos de uno como escritor es tratar de no perder las ideas, porque son recursos naturales no renovables. Entonces, de una vez aproveché esa maravillosa revelación y la combiné con todos esos pensamientos que tenía sobre lo del planeta y esa cosa apocalíptica. Apocalíptica, y que haya reunido otros cuentos con ese, porque tienen como un vínculo, y es que los personajes son como uno que cree que va por el mundo y como las cosas son normales o naturales, y de repente algo se sale de la lógica, y eso es lo que tienen esos relatos, que en cualquier momento la realidad como que se tuerce, se va por un lado y después seguimos con lo que vamos, porque así somos nosotros, sobre todo en nuestra cultura. Mezclamos lo mágico con lo que no lo es. En las conversaciones le dicen a uno en la casa, no, es que una bruja dijo que ella no se iba a casar, y después siguen hablando de otra cosa como si eso no hubiera sido una cosa extraordinaria, o sea que les parece normal. En medio entonces de esa normalidad, de lo normal, esa combinatoria con lo fantástico, en la presentación de tu libro hablas sobre la realidad que es relativa e inacible, y dices que por tal razón en algún momento estuviste tentado a titular el libro Realidad, sustancia inestable, como si de un gas radioactivo se tratara. Lo que me interesa saber aquí es en qué medida se insertó, se involucró el tema para ti de la incertidumbre o de lo incierto. La incertidumbre siempre ha estado en mi vida, incluso desde hace mucho tiempo, hasta en el saludo, no tengo ninguna certeza de que estemos bien, ni mal, ni nada. Y no tengo certeza de qué es, ni en la vida nada es concreto y certero. Todo es incierto, y creo que la pandemia nos puso a todos como un poco más conscientes de que la incertidumbre es la que reina la vida, de que nada es estable, nada es concreto, nada es firme, sino que todo es endeble. Uno no puede hablar de concreción sino del minuto o del instante presente. ¿Y qué es presente? Sabiendo que el segundo en que dije presente ya es pasado, y entonces uno no sabe nada de la certeza, ni del presente, ni de la actualidad, ni de la realidad. Es como una especie de sensacionismo, tener la impresión de que la realidad es ilegible. Aunque yo creo que seguramente para la vida práctica, para hacer los negocios y para decir que hay un horario en una universidad, en un colegio, tenemos que asumir una convención y aceptar o provocar o inventar que hay cosas estables, aunque todos sepamos que eso es una ilusión. Pero si todos compartimos que hoy es miércoles. Sí. Bueno, si todos compartimos eso, entonces nos podemos encontrar
En la lectura que hicimos de este libro, primero estaba el hielo, fuimos accediendo como unas quesis, ¿no? Como que nos estuvieras haciendo acceder al libro, a su membrana, a su sustancia, a su esencia. Observé que había ciertos relatos que nos comunicaban un poco con las ciencias humanas, sociales o humanas, y que uno de esos temas de las ciencias sociales o una de las disciplinas de las ciencias sociales es la economía. ¿Tu libro qué inclinación tuvo? O si tú hiciste conciencia de que también estabas escribiendo un tratado sobre economía o desde la economía. Yo creo que esas formas de asumir la lectura del libro proviene de que casi todos los actos humanos tienen como connotaciones económicas, políticas o sociales de alguna manera. Entonces, si hay un relato que se llama, por ejemplo, Echarse a morir, que es de un avaro que está atendiendo a su madre moribunda y se comporta... De Nerón. De Nerón Augusto. Nerón Augusto. Ese señor se comporta como debe ser con su madre, es decir, con avaricia. Incluso en los momentos finales, él no se traiciona. Y entonces hay como ahí puede haber un tratado de economía en el sentido de esa obsesión que él tiene o esa relación obsesiva que tiene con lo material, con la acumulación, y que lleva a esas personas a vivir como si fueran menesterosas. Bueno, y también puede haber vínculo en la economía con un cuento relativo a la moda que se llama Breve Tributo a Chesterfield y Stoller, Genios de la Moda, narrado por un periodista de moda muy especializado en esos temas. Claro. Y que en esos señores son como los autores, esos creadores, son los autores de muchas de las tendencias que uno cree que han nacido o surgido en el mundo por generación espontánea, pero que en realidad tienen un autor. Eso de cómo se lleva la barba, por ejemplo, que en los últimos años ha obsesionado tanto a los hombres y todos quieren ser como leñadores, aunque no diferencian una hacha, pero en todo caso quieren parecer como unos leñadores. Parece que nadie dictara que tiene que moverse el mundo así, pero en este cuento se muestra que sí hay de todas maneras detrás de todas esas creaciones que parecen anónimas unos autores. En el cuento Juan de Arco, para concebirlo, estructurarlo, darle forma y ese contenido que tiene este cuento, ¿qué investigación hiciste? ¿Y por qué Juan de Arco? ¿Hacia dónde? ¿Qué parodia? ¿Qué ironiza ese Juan de Arco que es imitado en su silbido por los pájaros? Eso parte... Quiero decir silbido canto, ¿no? Sí, el canto silbido. El canto de un pájaro que lo copia a él y no al contrario. Sí. Pues que parte de una ilusión que seguramente es falsa, dirán, que cuando yo era niño tarareaba, o como se dice, silbaba algo que yo no sabía de quién era, esas notas, y después con el tiempo encontré que esas eran las notas del barranquero. Entonces seguramente era que las había oído y no las había oído, y entonces eso se lo adjudiqué a ese personaje, que por cierto tiene otra particularidad, que no piensa sino en crear, más no en la autoría, en el reconocimiento, sino en crear y en interpretar tanto lo propio como lo ajeno, al punto que se le olvida o no tiene claro qué es de otro, qué es de él, sino que todo para él constituye como ese mundo de la música al que se acercó desde que era muy niño, sin ningún ejemplo cercano, y para colmo no entendía todavía lo que decían las canciones, aunque fueran en el idioma que él hablaba, que era como el de nosotros, como el español, y
y sin embargo no las entendía porque seguramente era muy niño. Él suponía que las canciones tenían que hablar de cosas diferentes a las cotidianas y utilizar palabras también diferentes, muy especiales, muy elevadas, porque eran de arte. Era una suposición que él tenía. Y cuando encontró que las canciones hablaban con las mismas palabras de la vida real o de la vida cotidiana mejor, se defraudó un poco. Sentía como que no era justo, no era nada extraordinario que las canciones hablaran de Dios, de amor, de mujer, de hombre, de esto, de árbol. Sí deberían de tener otras palabras más elevadas y especiales. Sin embargo, posteriormente eso lo encontró como una ventaja porque creía que entonces podía acceder más fácil a la creación y hacer de ella pues entonces como más maleable para él. Tu literatura, podríamos decir, está siempre moviéndose entre, lo decías al principio, la realidad que no sé qué es, lo fantástico que tampoco sé qué es, pero lo llamamos así, esa característica de lo siniestro freudiano también. Me hacía recordar ahora mientras hablabas a Ernest Theodor Hoffmann, ¿cierto? Y quisiéramos saber un poco, tus lectores, cómo se hace esa incrustación, cómo te instalas en ese mundo de lo fantástico tan decididamente o no. O no. Y es que... No, ¿cierto? Como no. O no. Bien. Porque la verdad soy periodista, Sí. y los periodistas vivimos de la realidad, de eso comemos, de Comen. eso... Sí. Y se Entonces, perdón, no. entonces nosotros tenemos que creer que la realidad existe. Uh-huh. Porque entonces será muy difícil convencer al lector de que eso que uno está escribiendo en una crónica o en un reportaje evidentemente sucede o sucedió. Sí, como crónicas de humo. Como crónicas de humo. Y la verdad es que uno, como periodista, pues si se acerca a la realidad, pero como no va desprovisto ni llega con la mente en blanco, sino que uno tiene una formación, unas creencias, unos prejuicios, uno va a una escena de un acontecimiento, toma todos sus apuntes, utiliza los 5 sentidos y si puede más para tratar de percibir primero ese acontecimiento y de interpretarlo después, entenderlo para poder explicarlo, pero en ese viaje que hacen esos datos de los sentidos al cerebro o a la mente, eso tiene que salir transformado de alguna manera, poco o mucho, con toda esa formación y deformación que uno tiene, las creencias, los agüeros, los miedos, las taras, las lecturas, todo aquello, y aunque uno no se dé cuenta, porque pensar es una cosa misteriosa, uno ni siquiera sabe cómo sucede, sino que cuando menos pensó, ya pensó. Entonces, claro, uno no sabe cómo es que sucede esa mezcla, esa combinación de cosas, de lo que trae de la realidad con eso otro. Entonces, cuando me incrusté precisamente en lo fantástico, pues yo creo que ha sido paralelo con esa incrustación que hemos tenido en la realidad. Y Hoffmann, que es ese polímata alemán, que también era músico. Y era abogado. Todas las artes. Era de todo y también un escritor fantástico. Ese señor me hizo entender que en la literatura uno no puede tener ningún tipo de inhibición, y si un personaje va por la Avenida Oriental y de un momento a otro necesita volar, tiene que hacerlo porque como que tiene una imperiosa necesidad de que eso sea así. Hablando de lo tecnológico, de los desarrollos tecnológicos, lo habíamos tratado un poco alrededor también de tu libro de fábulas de Alipato. Aquí hay un cuento que se titula Los convidados de piedra. ¿En qué medida podríamos forzar excesivamente la indicación o la explicación? ¿Podrías conectar a esos convidados de piedra con la IA
con la inteligencia artificial o no esos convidados de piedra están en medio de los convidados de piedra de estos nuevos desarrollos tecnológicos? Sí, es que los convidados de piedra, en realidad ese cuento parece como una diatriba contra el mundo, como una reacción por una exclusión de todas las cosas, porque el mundo está conformado por minorías que en suma seguramente conforman eso de la mayoría, pero las minorías son pequeños grupos que creen que se identifican en algunas cosas, pero la identificación es casi imposible que sea plena y que sea con muchos. Sí. Entonces uno siempre permanece como en esa exclusión al margen. Uno encuentra que con ciertas personas hay cierta empatía, pero hay siempre una segregación y como también hay monopolios o mafias en todos los asuntos, incluso en los que se llaman de las humanidades, que son iguales de deshumanas o de inhumanas Sí. Cuando tenemos que relacionarnos. Sí, ¿no? hay la misma inhumanidad que en lo demás, que en eso que uno dice que la economía, por ejemplo, no tiene alma, pero yo creo que hasta en las humanidades y en las artes, al menos los artistas, digo, no las artes, sino los artistas y los que se dedican a las ciencias, no son tan humanistas como fuera, entonces siempre buscan más la exclusión y monopolizar los grupos, y entonces ese convidado de piedra hace su diatriba. Querría mucho, como derivando hacia otras inquietudes que propone el libro, que nos hablaras un poco de las flores y las frutas en este libro. ¿Qué mundo has construido allí y cómo están presentes con cierta sutileza esa relación con las frutas y con las flores, o sea, con el mundo de la naturaleza que también tanto te obsede y que tanto te fascina? Pues de una manera muy explícita está en La Petunia. La Sí. Petunia, que es un cuento de fútbol, que por esas tácticas, claro que es pues seguramente una hipérbole, o bueno, habrá equipos como el de Simeone, o ¿cómo es que se llama Simeone? Simeone. El de Simeone, que El son Atlético como de así, Madrid. que son como así, que son tan cerrados, tan Sí. como si fueran hombres de hierro o de Sí. caucho también, porque pueden como estirarse y tapar la entrada del balón por todas partes. Bueno, aquí no habla de eso el cuento, pero sí de la táctica que hace que no haya emoción, sino puro bloqueo. Entonces ahí aparecen unos espacios dentro de la cancha muy grandes que terminan siendo aprovechados hasta para el cultivo de las orquídeas, de las petunias, de una petunia por lo menos, y eso le abre otra posibilidad a la afición, porque personas que no les gusta el fútbol les puede interesar por el lado del cultivo. Si les interesan las flores, las orquídeas o una vaca que va a pastar cerca del banderín de córner, entonces puede interesarse por ver las transmisiones. También en ese cuento hay economía. Pero bueno, en cuanto a las flores, esa es como la forma más cercana que tengo de que ahora me acuerde en este libro de relatos. ¿Y las frutas? Y las frutas. Tenemos frutas. En el cuento de esa mujer que no es que tenga problemas con la verdad, que es Vera, las mentiras de Vera. Y las mentiras de Vera, esa señora es de Vera. Como es una mujer muy dedicada también al cultivo. ¿Cómo? Sí. Y entonces esa señora también tiene el cultivo de las flores, que es muy propicio para la Semana Santa, para organizar y adornar los altares, y el de las frutas, que son las que van a comer los animales, las aves, al frente de su casa. John Saldarriaga, con nosotros entonces en Los Vasos Comunicantes. A John Saldarriaga, muchas gracias por habernos aceptado la invitación
a este programa, a este momento de formación y construcción, como llamamos nosotros, formación de ciudadanos y construcción de ciudad. Muchas gracias, Óscar, por la invitación. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Óscar Jairo González Hernández.